Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos una vez más para reflexionar un poquito y tener un breve devocional luego de un tiempo de oración, que por el momento seguimos haciéndolo así, de esta manera. Dios quiera que pronto podamos estar juntos también para este momento de oración, ¿no? Bueno, quería llevarlos a Isaías capítulo 58. La verdad que es un pasaje que habla por sí mismo y vamos a leer, bueno, casi todo el capítulo, que son unos pocos versículos. Vamos a comenzar en Isaías capítulo 58, versículo 1. Dice: clama a voz en cuello, le dice Dios a Isaías, ¿no? Al profeta: clama a Dios en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bueno, la verdad que el pasaje que acabamos de leer es un pasaje que nos narra una profecía de Isaías, en realidad un mensaje de Dios a través del profeta Isaías al pueblo, ¿no? Isaías profetizó mayormente a Judá previo al cautiverio. Bueno, sabemos que el pueblo de Judá y bueno, se había separado de Israel, y que ambos pueblos anduvieron caminando lejos de los caminos de Dios, ¿no? Pero en esta hora, hoy en 2021, creo que también esta profecía es válida para nosotros. Es válida porque nos habla del concepto de Dios, de su carácter, de lo que Él espera, ¿no?, de nosotros. Y muchas veces oímos gente que dice: bueno, yo le pido cosas a Dios y Dios no me las cumple. O también vemos gente, incluso a veces nosotros mismos quizás también, que por momentos mostramos como una aflicción delante de Dios para clamar a Él, para pedirle cosas. Pero lo cierto es que en tantas oportunidades el
el favor de Dios no llega, ¿no? Y en tantas oportunidades la oración parece no respondida o la voluntad de Dios parece no ser aclarada. Yo veo este pasaje bastante paralelo con Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde Pablo insta a los romanos a poder no conformarse a este siglo, sino transformarse mediante la renovación del entendimiento para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y verdaderamente el carácter de Dios es inmutable. Siempre que queremos encontrar la mano de Dios para con nosotros, eso se tiene que corresponder con una vida de obediencia. El pueblo judío llevaba adelante ayunos. Nosotros muchas veces hablamos del ayuno y decimos que bueno, que el ayuno en sí, la práctica del ayuno por sí sola no tiene mucho que ver. Bueno, y este es un pasaje que apoya un poco esa idea. No es en sí sola una práctica mágica, porque alguien se decida a ayunar para buscar algo de Dios, ¿no? Porque Dios lo que espera es un corazón que esté ayunando, por así decirlo. No espera un ayuno exterior, sino que espera que verdaderamente nosotros tengamos un ayuno interior. ¿Y qué es un ayuno interior, por decirlo de alguna manera? Un ayuno interior es abstenernos de esa voluntad que muchas veces es tan contraria a los designios de Dios, que hace que satisfagamos los deseos de la carne, ¿no? Porque acá le dice Dios en el versículo 5, por ejemplo, es tal el ayuno que escogí, de que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco. Y en el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No? Entonces, básicamente, lo que Dios demanda de nosotros es que nosotros tengamos vidas consistentes. Y a veces, si no escuchamos la respuesta de Dios, es porque tenemos que mirar nuestras propias vidas, cómo estamos andando, ¿no? Cómo estamos nosotros caminando con los demás, cómo es nuestro testimonio delante de la sociedad en la que vivimos. Fíjense que acá habla, por un lado, de que el verdadero ayuno tiene que ver, por un lado, con la parte de la opresión, ¿no? Y nosotros en nuestros tiempos podríamos hablar de desatar ligaduras espirituales de la gente, ¿no? Y de poder ser nosotros predicadores del Evangelio de Cristo, porque ese es el verdadero ayuno, que yo vaya a orar a Dios, a pedirle cosas, y por otro lado que no anuncie su Evangelio, que trate mal a la gente, que no haga caso omiso de ser misericordioso con los que están al lado mío, no es algo que a Dios le agrade. Se ha dicho muchas veces que el creyente es un embajador de Dios, ¿no? De un ciudadano del cielo, embajador de los cielos en la tierra. Y el embajador tiene que cumplir con los requisitos de su propia patria, ¿no? Y los requisitos de nuestra patria celestial tienen que ver con hacer la voluntad de Dios. Hermanos, estamos en tiempos de obediencia. Nosotros tenemos que obedecer. A eso me refiero con que estamos en tiempo de obediencia. No que estamos obedeciendo necesariamente en todo, sino que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que aprender a ser agradables, predicadores del Evangelio, justos, misericordiosos, poner nuestros ojos en las personas como Dios los pone en las personas. Dios tiene una mirada de las personas que caminan en este mundo, como lo hizo Cristo, como ovejas que no tienen pastor. Y es hora de que los embajadores suyos tengamos la misma mirada. Queremos que Dios conteste nuestras oraciones, obedezcamos su voluntad. Y su voluntad es que nosotros primeramente le busquemos a Él, pero en segundo lugar también su voluntad es que nosotros amemos al prójimo como
nos amamos a nosotros mismos. Y es maravillosa la promesa. Ustedes saben que el pueblo de Judá, bueno, no escuchó este llamado. Tantas veces nosotros, ¿no?, que escuchamos las exhortaciones. Bueno, el pueblo de Judá muchas veces había escuchado profecía de Dios, envió profetas, pero ellos no escucharon y conocemos cómo terminó el pueblo de Judá. Terminó cautivo de los babilonios, y el pueblo del norte, el pueblo de Israel, terminó cautivo de los asirios por no escuchar las advertencias de Dios. Bueno, el creyente que ha sido liberado, que es hoy el pueblo de Dios, es el nuevo pueblo de Dios, también debe escuchar las exhortaciones a caminar como Dios espera que caminemos. Y es maravilloso lo que iba a decirles, cómo Dios bendice cuando hay una vida consistente, porque eso era lo que Él les estaba diciendo, que dice que tras el obedecer, el llevar adelante el verdadero ayuno, dice acá este pasaje, dice el versículo 8 en adelante, dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso habla de una persona que camina dignificada, que camina rectamente, porque la justicia va delante de ti, pero nuestras espaldas las cuida Dios mismo, cuando estamos también en su voluntad. Por otro lado dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él: heme aquí. Nosotros muchas veces hablamos del heme aquí de los hombres, ¿no? Que cuando Dios dice, bueno, necesito a alguien, uno tiene que estar dispuesto a decir heme aquí. Pero miren acá lo que está diciendo, que cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno lleva adelante una vida consistente, una vida intachable, íntegra, quiero decir, Dios dice heme aquí. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Porque esto es lo que dice el versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Eso, cuando nosotros quitamos esas cosas, ahí Dios dice: heme aquí. Así que sin demasiado más tratamiento, porque la verdad que es una porción que habla por sí sola, es para leerla una, dos veces y ver las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Cuando decimos que Dios tiene un plan para nosotros, cuando decimos que Dios tiene algo preparado para nosotros, son sus bendiciones, no son necesariamente bendiciones materiales, son vidas prósperas, pero vidas prósperas espiritualmente. Es que Dios conteste nuestras oraciones, que Dios esté ahí guardándonos. Dice Jehová en el versículo 11, ¿no? Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Esto habla de que no va a haber hambre, no va a haber sed. Cuando nosotros somos capaces, como dice el versículo 10, de dar para el hambriento, de estar ocupado por los demás, ¿no? Hermanos, vivimos en tiempos difíciles para muchos, vivimos en un país que económicamente no está muy abundante, así que tenemos muchas oportunidades de poner en práctica la misericordia con los que nos rodean, pero por sobre todas las cosas de ser íntegros delante de Dios. Así que en esta noche, esta tarde, noche que vamos a tener este tiempo de oración, esa es la invitación. Seamos íntegros delante de Dios, porque ese será el momento en el cual Dios devuelva su bendición a nosotros. Que el Señor nos ayude, sigamos orando unos por otros, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están necesitados, por aquellos que están pasando por pruebas, y por lo demás, hermanos, hagamos la voluntad de Dios, que Dios se encargará del resto. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.